Buenos días, buenas tardes. Hoy, miércoles, miércoles 8 de abril, vamos a iniciar el estudio del capítulo más grueso de nuestra materia, que es la teoría general de los actos o negocios jurídicos. Desde ya les adelanto que conversar sobre acto jurídico o teoría general del acto o negocio jurídico no es algo que ustedes puedan desde ya visualizar como un tema doctrinario, dogmático, dificultoso, etéreo, sino que por el contrario, esto es realidad, esto es derecho concreto, esto es derecho absolutamente aplicable y vigente, como lo vamos a desarrollar en nuestras próximas clases de este tipo, y esperamos a la brevedad posible estar nuevamente impartiendo clases presenciales. Esta lámina que ustedes tienen ahí a la vista es la que nos va a permitir ubicar los actos jurídicos. Y si ustedes se dan cuenta, para poder llegar a conceptualizar lo que es un acto jurídico, va a ser muy importante que podamos seguir el hilo conductor que nos precisa esta lámina. ¿Por qué? Porque vamos a partir primeramente conceptualizando lo que es un hecho y diferenciando los hechos materiales de los jurídicos. Dentro de los hechos jurídicos hay algunos que son hechos que emanan de la naturaleza y otros hechos que emanan de los seres humanos. A su vez, los hechos de los seres humanos pueden ser involuntarios o voluntarios. Y estos últimos, realizados sin la intención de producir un efecto jurídico o realizados precisa y determinadamente con la intención de producir un efecto jurídico. Estos últimos son nuestros actos jurídicos. Entonces, vamos a decir que hecho es todo acontecimiento, actuación, suceso o situación que emana de la naturaleza o del hombre. Estos hechos pueden ser jurídicos o no jurídicos. Los hechos no jurídicos, llamados también hechos simples o hechos materiales, lo constituyen los fenómenos de la naturaleza o los actos del hombre que no producen consecuencias de derecho. Por ejemplo, caminar. Es un hecho no jurídico. Por ejemplo, la salida del sol, la puesta del sol. Mirar la luna, como ocurrió en el día de ayer, 7 de abril. En cambio, los hechos jurídicos son los fenómenos de la naturaleza o de los seres humanos que sí producen consecuencias de orden jurídico. Y aquí entonces están los hechos jurídicos de la naturaleza y los hechos jurídicos de los seres humanos. Son hechos jurídicos de la naturaleza aquellos acontecimientos que producen una consecuencia de derecho. Por ejemplo, el nacimiento de una persona trae consecuencias de derecho. Por ejemplo, pasa a ser heredero de sus padres. La muerte de una persona también produce consecuencias de derecho, porque su patrimonio se transmite a sus herederos intestados o testados. La mayoría de edad también, el día que se cumplen los 18 años, de inmediato se adquiere plena capacidad jurídica. Se deja de ser un relativamente incapaz y se pasa a ser una persona capaz. Es decir, puede ejercer sus derechos
sin el ministerio o la autorización de otro. El transcurso del tiempo también produce consecuencias de derecho. Imagínense un acreedor que no cobra una creencia y que por negligencia, desidia, no acciona de cobranza contra su deudor. Y pasan 10 años. Eso produce consecuencias de derecho. La prescripción, que en algún minuto la vamos a estudiar. Y están también los hechos jurídicos humanos, es decir, aquellos acontecimientos que realizan los hombres, que realizan las mujeres, con o sin la intención de producir efectos de derecho. Estos hechos pueden ser involuntarios o pueden ser hechos voluntarios. Decimos que son hechos jurídicos de los seres humanos, involuntarios, aquellos que se realizan sin voluntad consciente. Por ejemplo, los actos que realizan las personas en estado de demencia. ¿Son hechos del hombre? Sí. ¿Son hechos jurídicos porque producen alguna consecuencia de derecho? Sí. ¿Son voluntarios? No, son involuntarios porque la voluntad que gobierna esos actos no es consciente. Ya estudiaremos las consecuencias de los actos de aquellas personas dementes o aquellas personas a quienes la ley denomina infantes, los niños y niñas menores de 7 años. Ahora, en cambio, los hechos jurídicos de los seres humanos voluntarios pueden a su vez ser realizados sin la intención de que se produzca una consecuencia de derecho, la cual se va a producir igual, pero no la busco. A ellos vamos a denominar, digamos, actos jurídicos voluntarios, o sea, actos jurídicos del hombre, sin la intención de producir un efecto jurídico. Imagínense ustedes, cuando una persona sale a manejar, no tiene la intención de dañar a otro. Sin embargo, si se ve involucrada en un accidente de tránsito, ese accidente de tránsito no es un hecho querido, buscado, perseguido por el sujeto, sino que va a ocurrir ya sea por un manejo descuidado de esa persona o un manejo descuidado del otro conductor. En consecuencia, esos actos no son los actos jurídicos, esos son los actos que mañana van a desencadenar la llamada responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque no se buscaba causar el daño que en realidad se terminó produciendo. Este daño es consecuencia de un actuar humano, pero no un actuar humano que haya buscado y haya tenido el propósito de que ese efecto preciso y determinado se haya producido. Y finalmente están los llamados hechos jurídicos humanos voluntarios, es decir, donde las partes buscan precisamente un efecto determinado. Cuando estamos en presencia de estos hechos, hablaremos del acto jurídico. Ahí ustedes tienen 3 definiciones de acto jurídico. No es necesario que se aprendan las 3, pero a lo menos una ustedes tendrán que ser capaces de retenerla para este curso, para cuando rindan su examen de licenciatura, pero lo más importante, para el día que ustedes ejerzan la profesión. Porque acto jurídico, y esta es la definición que yo acuño, digamos, y es la que me aprendí, es aquella declaración de voluntad encaminada a crear, modificar o extinguir derechos. Todo el resto, es adorno, hace que la definición sea más precisa. Pero en último término, los actos jurídicos son aquellas manifestaciones de voluntad realizadas con la intención de crear un derecho, modificar un derecho o extinguir un derecho. Ahora bien,
interesante a ver, las legislaciones en el mundo no reglamentan de modo orgánico esta teoría general del negocio jurídico. Si ustedes van al Código Civil chileno o examinan otros códigos, ustedes no van a encontrar un acápite que diga, mire, teoría general del acto jurídico y luego venga un desarrollo. ¿Por qué? Porque la llamada teoría general de los actos o negocios jurídicos es una construcción. Es una construcción doctrinario-jurisprudencial. Y la doctrina y la jurisprudencia lo que hicieron fue tomar normas diseminadas en el código a propósito de los contratos y los testamentos para aglutinarlas y a partir de ellas estructurar y armar esta teoría general como una especie de legislación marco o rayado de cancha de lo que han de ser en el futuro los actos jurídicos que se celebren. Es decir, establecernos cuál es el marco mínimo de un acto jurídico para que produzca las consecuencias de derecho del autor o las partes. Por eso entonces, ¿qué? Aquí vamos a tomar en consideración normas como los artículos 1445 y siguientes del Código Civil, 1681 y siguientes del Código Civil. Al final de la lámina ustedes pueden ver una frase que dice, mire, que la ley del consumidor hoy emplea la expresión acto jurídico en el artículo primero. O sea, eso quiere decir entonces que esta teoría se encuentra arraigada en nuestro derecho y lo más probable es que las futuras legislaciones sí van a realizar una orgánica de esta temática. ¿Qué caracteres presentan los actos jurídicos? Uno, primero, representa una manifestación de voluntad. Ustedes quizás ya habrán escuchado esta frase que dice, mire, para el derecho, la voluntad interna no declarada es irrelevante. Cuidado. ¿Qué es lo interesante? Sí, para nosotros. Es que para que estemos frente a un acto jurídico, la voluntad tiene que externalizarse, tiene que manifestarse, tiene que declararse. Ya vamos a ver la forma como la voluntad puede materializarse. Segundo, esa manifestación de voluntad debe perseguir un objetivo, un fin de carácter jurídico, que puede ser crear derechos y obligaciones, modificar derechos y obligaciones o extinguir derechos y obligaciones. Y, finalmente, ese acto jurídico debe ser capaz de satisfacer los intereses del autor o las partes. ¿En qué sentido? Que ellos logren el objetivo perseguido. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo del testador? Que después de sus días, sus bienes lleguen a manos de sus herederos. Ese es el objetivo que persigue. Él señala cuáles son los herederos y señala la forma como ellos van a concurrir a su herencia. ¿Qué objetivo persigue una persona cuando contrae matrimonio? Bueno, materializar este proyecto común al amparo de la ley. O sea, hay un objetivo. Y ese es el objetivo que persiguen los actos jurídicos. Acto jurídico y autonomía de la voluntad, esto yo creo que ni siquiera requiere una explicación. Los actos jurídicos son la concreción, o una de las concreciones del principio de autonomía de la voluntad y el principio de la libertad contractual. Es decir, la autonomía de la voluntad y la libertad contractual son aquellos principios de derecho que nos permiten a los seres humanos realizar actos y contratos. ¿Qué contenido puede tener un acto jurídico? Lo más básico, crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Constituir, transferir o transmitir derechos reales. Renunciar derechos. Alterar los efectos normales en una relación jurídica. Y finalmente, interpretar las reglas de un acto jurídico. Vamos a comenzar en la próxima cápsula la clasificación de los actos jurídicos. Pero sí les adelanto
que la manera como esta materia la podemos controlar y hacerla dinámica es que en algún minuto yo les puedo decir, encuadren un acto o contrato en las diversas tipologías o clasificaciones de los actos jurídicos. Continuamos en la cláusula siguiente. Muchas gracias.